su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Si hasta le parece hangar, que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraíso. Amó aquella vez como si fuese última. Al verlo así, me parece que anda tropeando con su compadre la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro, como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma, se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto, al escuchar por la radio un chamamé, remonta un zapucay que es su modo de volver. El equipo es Nacional 98.7. LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. El aire nuestro de cada día. 10 de la mañana, 10 minutos en el país. Volvemos esta mañana del equipo nacional luego del ranking argentino de canciones, y como cada jueves a esta hora tenemos la posibilidad de charlar con nuestras amigas que llegan aquí a la radio pública de Mujeres por Mujeres de la Fundación. Y hoy con nosotros, ¿le puedo hacer la pregunta que siempre le hacemos a Soledad? ¿Dónde están las feministas? Acá estamos. Me encanta. Bueno, la doctora Sofía Gandur. Sofi, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Por favor, ni doctora ni de usted. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Yo les tiro para que me digan eso después, si te entre en confianza. Y después, bueno, Flor Sabaté, que está con nosotros también. Gracias, Florcita, por llegarte. Muchas gracias por la invitación, siempre muy feliz de estar acá. Bueno, muchas cosas para contar, pero hoy nos vamos a centrar en un tema que ha sido noticia nuevamente esta semana, que siempre se lo trata, pero en esta oportunidad mucho más todavía, el caso Telma Fardín, y saber un poco más acerca de la situación, poner en contexto a la gente que por allí le consultaba a Flor, ¿hace cuánto pasó todo esto, que se conoció el caso y demás? Y hablábamos casi de 5 años que han pasado, y está bueno que podamos recordarlo y saber cuál es la situación de este caso. Flor, por favor. Sí, es importante, ¿no? Nosotras desde la Fundación venimos siguiendo mucho este caso, porque es un caso que interpela desde los feminismos un montón de moras en términos culturales que no se han zanjado, como es, por ejemplo, la perpetración de la cultura de la violación. Si ya hubiera sido un tema zanjado, no se hubiera tratado este caso como se trató, ni el fallo diría lo que dice, ¿no? Ya vamos a llegar con el análisis, pero es verdad lo que vos decís, Guido, que
5 años han pasado desde que la denuncia se radicó en contra de D'Artés, que no olvidemos que era una figura pública, era un adulto en el momento en el que pasó el abuso y ella tenía 16 años, y luego encima redoblando la apuesta en todos los medios, el actor se paseó diciendo, ella me insinuó, me quiso dar un beso, yo le dije ¿qué pasa? Le dije que ella tenía la edad de mis hijos, y salió la famosa frase, mirá cómo me pones, ¿no? Estos son distintos puntos que dan cuenta de lo que te decía recién, de 4 estereotipos comunes en la cultura de la violación, ¿no? Punto 1, y conviene que acá la audiencia escuche porque muchas veces lo reproducimos, no es que son estereotipos teóricos deslindados del hacer social, ¿no? Punto 1, solo un desconocido puede perpetrar el abuso sexual. Muchas veces se dice que solo hay abuso cuando es parte de un desconocido, y esto quiere decir desconocer que la confianza no es un factor importante como motor que propicia este tipo de conductas, ¿no? Es desconocer que por ahí las violaciones pueden pasar dentro de la esfera de la confianza, que muchas veces se dan, de hecho, veamos los abusos sexuales infantiles que se dan dentro del núcleo familiar, ¿no? Ni siquiera, perdón, te acoto una cosita, es más, yo estoy un poco difónica, pero perdónenme, es más, hay mucho tiempo que se toma una persona adulta, una mujer adulta, en deconstruir que hasta podría haber sido violada, o hasta que el evento que ocurrió en su casa fue violado por su propia pareja. Y estamos hablando de pareja, no solamente en una relación de noviazgo, que en una pareja en la que la confianza y el proyecto familiar va mucho más allá. Estamos hablando de matrimonios, personas que se dan cuenta que su pareja, su cónyuge, su esposo, su marido, la ha violado, y la ha violado en más de una ocasión. Entonces, eso hay que romper con eso, porque los episodios de violencia van mucho más allá de los que nosotros pensamos, de los que creemos, de los que nos construyen culturalmente. Sí, y si bien hemos avanzado mucho como sociedad en entender el abuso, creo que no hemos llegado al punto de deconstruir los basamentos sobre los cuales se perpetúa esta cultura, ¿no? El punto 2, digo, de estos 4 estereotipos comunes, es que no hay violación si la mujer no sale ilesa de ese acto, ¿no? Y esto se apoya, digamos, en la exigencia de que haya fuerza y a la vez que haya un correlato en el cuerpo de la víctima, ¿no? Que haya resistencia y fuerza. Y esto desconoce, por ejemplo, los casos en los que la víctima está inconsciente, o los casos en los que la víctima ha sido coercionada a decir que sí, y por ahí estando muy consciente, es claro, incapaz de ejercer fuerza decir, por sobre, porque es imposible imaginarse cómo una reacción, o sea, no se pueden establecer parámetros generales de cómo una víctima debe o debería reaccionar ante una situación. Pensemos en casos mucho menos violentos en términos físicos, como podría ser un robo, un hurto. ¿Cuántas veces nos dicen, dame lo que tenés, y uno le da? Claro, quedó paralizado, sí, es verdad. Imagínense una situación de violación en la que la situación de vulnerabilidad es extrema, la exposición es extrema. O estos casos que vos decías, Sofi, ¿no? En el caso de una pareja, en el que hay otras negociaciones que pugnan, en el cual hay otros vínculos que entran en juego, muy probablemente, excepto que sea un contexto de violencia física en el cual va en escalada, el trabajo psicológico que se hace para coercionar es mucho más fino que el forzar, ¿no? Es mucho más sutil, y creo que eso también nos debemos como sociedad analizar cuáles son las otras armas que entran en juego para erosionar la voluntad, lo económico, ¿no? También, y todo eso, ¿no? Mirá, si no te voy a... esas las amenazas. Están nuestros hijos en la habitación de al lado, que no me escuchen gritar, que no me escuchen resistirme, que no crean que el papá hace algo malo, que no tengan miedo. Exactamente. El tercer punto tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Con juzgar o analizar el comportamiento previo al ataque, y eso va a determinar el delito. Es decir, ella estaba con la pollera corta. Era la amante de los boliches. Titulares que no son inventados por nosotras, que han salido, y que eso también desacredita, ¿no? Porque, por ejemplo, ella se me insinuó, ella me quiso dar un beso.
mira cómo me pones, ¿no? Es desacreditar y mover el foco de la discusión ya no a quien cometió esta acción, sino a quien ya deja de ser víctima y pasa a ser moralmente reprochable su accionar. O justificable o entendible en la cabeza del hombre, del atacante, la reacción que tuvo, como si pudiera justificarse de alguna manera. Totalmente. Y luego... Ay, gracias, Y luego, como último punto, y esto es quizás el punto que más se relaciona con el caso de Telma, es que las verdaderas víctimas, según este punteo que plantea, que reproduce la cultura de la violación, las verdaderas víctimas denuncian inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Este punto ignora los procesos subjetivos de toma de conciencia de la acción, el estigma, el miedo, los juicios que pueden generar, más en una provincia como la nuestra, en pueblos chicos, ¿no? El denunciar a tu atacante, lo que puede generar muchas veces también, como decías vos, Guido, que el atacante esté en tu propia casa. Entonces, este punto, el de denunciar inmediatamente si no sos víctima, pone en juego también esto de, han pasado 10 años y a vos recién ahora se te ocurre hacer escándalo, que tiene que ver también con lo del caso de Jay Mamón, que tiene que ver también con el caso que involucra al mismo D'Artés, que fue lo de Calu Rivero. Entonces, acá sobre este punto la legislación también se hizo cargo de manera tardía, ¿no? Porque esta construcción cultural, estos estereotipos de los que estamos hablando, están además cimentados o asentados sobre normativa que estuvo vigente durante muchísimo tiempo. Tanto es así que si no fue hasta el 2011 que se cambió. Primero vamos a explicar qué es la prescripción. Bien, la prescripción de la acción penal. El instituto de la prescripción es un instituto que no solamente está en el derecho penal, sino que está en todo el derecho, y que hace que el tiempo cumpla efectos jurídicos, tenga efectos jurídicos determinados. En el caso de la prescripción, haría la acción, la posibilidad de que se inicie una investigación penal, se vence transcurrido un tiempo determinado que fija la misma normativa. Correcto. Entonces, esto tiene sentido para que no esté una persona permanentemente expuesta a la posibilidad de que se inicie una investigación penal por algo que cometió hace muchísimo tiempo. Tiene que ver con la seguridad jurídica, tiene que ver con el principio de inocencia, con la posibilidad de que una persona, que los problemas se terminen en algún momento, ¿no? En el derecho civil pasan otras cosas parecidas, pero en el derecho penal es esa. La investigación penal tiene un plazo para iniciarse y terminarse y elevarse una causa a juicio, y si no, caduca la posibilidad, se termina, se vence la posibilidad de hacerlo. Bien. Hasta el 2011, la prescripción de los delitos de abuso comenzaba a correr a partir de la medianoche del día siguiente en el que se produjo el abuso. Y a partir de ahí, la víctima tenía 2 años para presentar la denuncia, hacer la denuncia, investigar el delito y elevar la causa a juicio. ¿Eso ya ha cambiado? En el 2011 se dictó una ley, la ley Piazza se llama, y se cambió y se dispuso que se discriminó únicamente el caso de las víctimas menores de edad. La víctima empezaba a correr el curso de la prescripción desde que la víctima adquiría la mayoría de edad. Esta normativa desconoce por qué se hizo esta reforma. Porque muchos de los casos de abuso de menores de edad eran intrafamiliares. Entonces, obviamente, ningún adulto responsable representante legal de ese niño o esa niña, iba a presentar una denuncia en contra de otro miembro de la familia también. Y así quedaban impunes muchísimos delitos de abuso intrafamiliares. La reforma, que si bien es muy buena en ese sentido, que se hace cargo de esta situación, desconoce que los procesos, y de esto te hablaba Florencia hace un ratito, desconoce que los procesos subjetivos son mucho más complicados que el simple hecho de cumplir 18 años, de hacerse mayor de edad, como si el cumpleaños de 18 marcara el evento que nos hace madurar, nos hace comprender los eventos de nuestra historia, ¿no? de los eventos de nuestra historia, y entender que hay que accionar en determinado sentido. Es por eso que recién en el 2015, estamos hablando de hace muy poquito, sí, recién en el 2015 se incorporó, se reformó esta norma de forma tal que
el curso de la prescripción, o sea, comenzaba a correr ese plazo, esos años de prescripción, desde que la víctima, habiendo cumplido la mayoría de edad, realizaba la denuncia o ratificaba la denuncia que habían realizado sus representantes legales cuando la víctima era menor de edad. Entonces, se celebra, digamos, esta reforma, pero bueno, es muy tardía. Le ha costado muchísimos años y muchísima... bueno, sí, mucho cuerpo, y a muchas víctimas les ha costado la prescripción dar cuenta y entender, y que el sistema normativo recepte esta realidad. Porque es cierto que es así. Flor y Doc, ¿qué se hace en este caso? Hay gente que está escuchando, se está enterando muchas veces de esto, tiene ese temor, como decís vos, porque puede ser una violencia intrafamiliar que se está viviendo, o lo ha vivido en el barrio, pero por X motivo no lo está haciendo, no está denunciando. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? ¿A partir de qué momento tiene que hacerlo? Bueno, hay como 2 vías de acción, que la Sofi puede hablar desde lo legal. Yo soy una fanática de hablar desde lo cultural y desde la educación. Nosotros desde la Fundación siempre promovemos 2 vías de acción, ¿no? Porque si no, cuando llegamos al proceso legal, al proceso penal, a las denuncias, generalmente llegamos tarde y el hecho ya ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Anticipar, educar a la sociedad para que eso no ocurra. ¿Cómo? Con más ESI. La ESI promueve el conocimiento de nuestros cuerpos, los límites sobre los cuerpos, el respeto, el consentimiento como una base, la planificación de nuestras vidas, ¿no? Creo que incluso la ESI no solo educa a los educandos, valga la redundancia, que están en su proceso de formación tanto primaria como secundaria, sino también es una gran herramienta para, y acá me parece importante, para los comunicadores, para todas las instituciones, porque el caso de Telma fue un decálogo de todo lo que no hay que decir, ¿no? De hecho, el mismo fallo que salió el viernes, termina diciendo, ¿no? Una de las frases del fallo es: la versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de 9 años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a las personas de su confianza. Esto sintetiza todo lo que veníamos hablando, es desconocer la subjetividad de los procesos, es que el cuerpo no refleja lo que debería reflejar. Entonces, ¿qué hacer? Y yo creo que educar a la sociedad para hacer, para no violentar con los instrumentos legales que ya tenemos en nuestra normativa nacional. La Sofi puede comentar un poco más sobre los mecanismos de acceso a justicia. ¿Cómo sería? ¿Cómo hace la persona denuncia y a partir de allí cómo sigue todo esto? Bueno, lo importante es que sepan que las denuncias pueden hacerse en distintos lugares. Se entiende que muchas veces las víctimas, sobre todo de este tipo de delitos, no quieren, no pueden, les cuesta acercarse a las comisarías próximas a sus domicilios, porque conocen seguramente a los funcionarios o a los oficiales que están en ese lugar. Es por eso que, haciéndose cargo de esta situación, se han dispuesto comisarías específicas de la mujer, se llaman, en donde puede receptarse esas denuncias, donde el personal se supone que está más capacitado para recibirlas. También existe una línea telefónica, que en este momento no me estoy acordando del número, pero ya la buscamos, para receptar este tipo de denuncias. Las denuncias también pueden hacerse directamente en las fiscalías. También existen los centros de acceso a la justicia, seguramente en los barrios están itinerando. Ahí también, Sofi, quería hacer sobre lo que hablábamos de educación, ¿no? Y acceso a justicia. Para que todos estos mecanismos de género funcionen, tiene que educarse a las instituciones en la recepción de los casos de violencia en razón de género. ¿Cómo se hace eso? A través de la ley Micaela. Y no todas las instituciones tienen estas capacitaciones. Entonces, a nosotros como fundación nos parecía importante que no solo la audiencia, sino donde vamos, tratamos de insistir que realmente nos preocupa como feministas, pero también como trabajadoras del derecho, que somos todas desde nuestras disciplinas,
se administren desde adentro de la justicia más injusticias que siguen profundizando las desigualdades en términos de género, de clase, y que transforman a todo el aparato judicial en un laberinto, ¿no? Que profundiza, por ejemplo, estas desigualdades de recursos simbólicos, de recursos económicos. La justicia nunca puede ser un laberinto, la justicia tiene que ser una respuesta. Entonces, quizás es ese nuestro principal mensaje para hoy, es cómo se erradica la cultura de la violación, teniendo en cuenta los 4 puntos que hablamos, teniendo en cuenta el acceso a la justicia que estaba hablando la Sofi, capacitando, lo vamos a decir todas las veces que sea necesario. Para todos, porque vos como comunicador sabés que a la vez que la justicia se pronuncia, los comunicadores construyen el discurso social. Totalmente. ¿No? Hago un parate. Gustavo manda mensaje, felicita por el micro, le parece muy útil, así que yo me sumo a eso también, porque aprendemos con esto. La gente de Radio Nacional, como la gente de Radio Nacional y los medios públicos del país también, estuvimos participando de la ley Micaela, que para nosotros en aquel momento ¿de qué se trata todo esto? Y la verdad que nos sirvió muchísimo, y recomiendo a todas las personas que tengan la posibilidad de hacerlo, más allá de ser funcionarios públicos, de estar en un medio público, estar en una institución pública. Las personas en casa que puedan estar haciéndolo es fundamental, porque la verdad que te abre la cabeza de otra manera y la pensás 2 veces en actuar, y a partir de allí lo importante es tener la información para poder estar, no solamente brindándole a la sociedad, sino para actuar uno mismo, que eso sirve mucho. Eso es lo más importante, por supuesto, erradicar desde lo subterráneo que es la reproducción de las violencias, de la falta de perspectiva de género y de los mecanismos patriarcales, los modos patriarcales de operar, están en el subterráneo, digamos, de nuestra sociedad, y desde ahí hay que erradicarla, desde ese lugar. No puede, y quería acotar lo que estaba diciendo Flor, que no puede depender de la suerte que tenga una víctima de caer, entre comillas, ante una abogada, un abogado, una abogada feminista, la suerte que corra su denuncia, su trato, porque los derechos de las víctimas, sobre todo las víctimas de violación, son muchísimos. No se puede reproducir las situaciones de violencia dentro mismo organizaciones de justicia, no se puede revictimizarla, no se debe presuponer o prejuzgar determinadas conductas. Ni se debe consolidar el estereotipo de la buena víctima, ¿no? Exacto. Creo que eso es con lo que nos tenemos. tenemos. De la buena víctima. Claro, la que se resiste. Telma terminó siendo la mala víctima, la que no denunció a tiempo, la que no tenía las pruebas, la que era actriz, la que era linda, la que era chica, por eso provocaba. En cambio, la buena víctima es la que denuncia al toque, la que no va a recibir revictimización, o quizás menos, porque las mujeres siempre somos doblemente victimizadas en algún punto. Entonces, la que se viste de forma tal que no esté provocando lo que le pasa, la que no se pinta los labios de color rojo, la que no va a bailar de noche, la que no deja a sus hijos en la casa para irse a salir con sus amigas, la que no viaja sola. Podemos llegar a un estándar completamente inalcanzable, como muchos de los estándares patriarcales. La que no camina de noche sola. Vinieron tremendas hoy, ¿eh? Hoy estamos on fire. Bueno, ¿a dónde se puede comunicar la gente, estar en contacto con ustedes, redes sociales, lugar, teléfonos, para que puedan tener siempre un contacto, además de Nacional, que abrimos las puertas para obvio? Nuestras redes sociales son en Instagram, M por M Fundación, y nuestra línea de contacto fija es 23 38 120. Celular. Sí. 38112. Invitamos a que todas aquellas personas que sientan que sus derechos han sido vulnerados traten de acceder a un acompañamiento feminista, interdisciplinario, interseccional, que es lo que nosotros tratamos de proveer, y una mirada integral, ¿no? Quedó pendiente el Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar aquí en la provincia de Tucumán. El teléfono es un teléfono fijo, 451-4912, para que lo puedan agendar. Si no, lo buscan en internet, ponen Oficina de Violencia Doméstica, o todos los datos están allí en Google y lo pueden estar encontrando. Atienden las 24 horas, ¿sí? Esto es en Don Bosco, 1886, aquí en San Miguel de Tucumán. Buscan en la fundación. O lo buscan directamente en la fundación, que nos parece muy útil esto. La vamos a esperar el próximo jueves. Siempre, si vienen ustedes o otras integrantes de la fundación, para nosotros es un placer. Ahí, como siempre, pero acá vamos a estar las feministas, tirando la precisa. Bueno, muchas gracias, doctora Sofía Gandul, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Florcita. Florencia Sabaté con nosotros también. Un gusto. Seguimos nosotros en la mañana del equipo nacional.